Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar una vez más con ustedes esta noche en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos meditando en la bendita y preciosa palabra del Señor. Así como lo dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También recordemos que la palabra del Señor nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta noche vamos a continuar en este estudio de la palabra del Señor, en gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar entonces no en estudio, sino en esta meditación de la palabra de Dios, nuestro Elohim. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas, y el título que le pusimos a esta meditación de todo el Evangelio, que vamos a estar recorriendo todo el Evangelio, es siguiendo los pasos de Yahshua. Recuerda que lo que Lucas nos está relatando a través del Evangelio es la vida de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, entonces, caminando con Lucas, vamos a ir siguiendo detrás de nuestro Señor Jesucristo, de Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach, para aprender de su palabra, para aprender de sus enseñanzas. Y hoy estamos tocando un tema bien interesante en nuestra vida, que es el tema de la oración, Davenin, orando, que es lo que queremos, que es, yo creo que es uno de los puntos más interesantes, más importantes en la vida del creyente, del discípulo, del talmidín, de Yeshua Mashiach, es la oración que hablábamos ayer, que es la columna vertebral de un discípulo o un talmidín. Aquí hablamos como los talmidín de Hamashiach le dijeron a Adoneinu, enséñanos a Daven. El Señor, enséñanos a orar. Y esto es bien interesante, que aquí entonces el Señor lo que nos está enseñando es a orar. Lo que los talmidín le pidieron, así como Yohanan le enseñaba a sus discípulos. Entonces, el punto A era Doneinu, enséñanos a Ben. El punto B que vimos fue Avino, Esba, Shomayin, Yikadash, Esmeja, Tabo, Malhuteja, Yase, Arzoneja, Kemo, Shomayin, Kembarex, ¿cierto? Que era Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas fueron las palabras. Ayer estuvimos meditando en esta palabra y hoy vamos a ver el punto C, que es Eslejen Yukeinu Ten Lanu Yom Yom. Eslejen Yukeinu Ten Lanu Yom Yom, que es el pan que necesitamos, dánoslo día a día. El versículo 3 de Lucas 11, entonces comienza diciendo: el pan, continúa diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así como nos lo transmite la Reina Valera, la traducción Reina Valera, que es una traducción muy confiable. Y entonces aquí el Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, le está diciendo a sus talmidín: Eslejen Yukeinu Ten Lanu Yom Yom. El pan que necesitamos, dánoslo día a día. ¿Qué significa eso? Estamos hablando que nosotros estamos orando, estamos haciendo davenin, orando al Avinu Malkeinu, a ese Avinu Kadosh,
Padre Santo, estamos clamándole al Abacados y estamos pidiéndole que Él sea escuchando nuestro clamor. Empezamos a santificar su nombre, estamos diciendo que su reino sea establecido aquí en la tierra, como está establecido en el cielo. Eso lo hablamos ayer, pero hoy quiero, aquí el Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué el pan nuestro? El Señor está hablando aquí en esta oración. Tenemos que nosotros estar mirando que esta oración no solamente nos está hablando de algo físico, sino que nos está hablando de algo espiritual. Acuérdate que nosotros nos estamos relacionando en la oración con Elohim, con Dios, que es espíritu, es Ruach. Él es el espíritu, Él es espíritu y Él es verdad. Y los que se acercan a Él es necesario que nos acerquemos en espíritu y en verdad. Él es espíritu y nosotros debemos acercarnos en espíritu y en verdad. Ahora, cuando el Señor nos dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos está hablando de no solamente del pan físico. El Señor nos envía su pan físico, el Señor nos envía nuestra porción diaria, nuestra pernasá, nos la manda diariamente, manda diariamente nuestro sustento diario. Pero aquí va mucho más allá del sustento diario que nos va a sostener a nosotros físicamente. Está hablando de un sustento diario que nos sostendrá a nosotros espiritualmente. Esto es bien interesante. Estamos hablando nosotros de que la oración es la columna vertebral del Talmidim. La oración es la columna vertebral del discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Sin oración estamos nosotros totalmente inválidos. No, estamos descapacitados, no tenemos fuerzas, no podemos movernos, no tenemos ninguna capacidad. Pero con la oración es el punto clave que nos acerca a nosotros al Padre. Tú te acercas a la Binum, al Keino, al Abacados a través de la oración. Cuando nosotros estamos orando, estoy llevando mi petición, estoy llevando mis plegarias, estoy llevando mis necesidades, lo que hay en mí, se lo estoy llevando al Abacados. Pero aquí tiene que haber también una comunicación recíproca, no solamente lo que yo le hable y le hable y le hable y no escuchar al Abacados, a la Vino Malkeino, no escuchar al Señor lo que Él nos quiere decir a nosotros. Por eso el Señor aquí nos dice, Adonai nos dice, Eslejen Jukeinu ten la nu yom yom, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan nuestro que nosotros necesitamos es un pan espiritual. Recuerda que el Señor fue claro cuando habló con Moisés y también Adonai Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach no lo recordó, es porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la de Bar de Hashem. Quiere decir con esto que nosotros necesitamos un pan físico, un pan material para que este pan alimente nuestro cuerpo y no muramos. Cuando hablamos de pan estamos hablando de cualquier tipo de alimento que Dios nos dio para comer. Ahora, de la misma manera que nosotros necesitamos el pan físico para no morir, para no morir físicamente, necesitamos un pan espiritual que nos dé vida espiritual, que alimente nuestro espíritu. Por eso Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach nos dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra que está escrita. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros necesitamos no solamente orar. Nosotros estamos orando, estamos llevándole nuestra oración al Señor, nuestra daven al Señor, sino que también necesitamos que el Señor, que
que Adonai, que Hashem nos hable, que Yahweh nos hable, que Elohim nos hable, que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos hable a nosotros, nos diga cuál es su voluntad agradable y perfecta. Entonces, para yo poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, para escuchar su voz, escuchar su voluntad, necesito escuchar su palabra, necesito conocer la palabra de Dios nuestro Elohim. Si yo no tengo conocimiento de esta palabra, si yo no me estoy alimentando esta palabra, si yo no estoy llenando mi espíritu con esta palabra, estoy moribundo y estoy estoy mal. O sea, no solamente al no tener un tiempo de oración con nuestro Señor, no tener un tiempo de oración con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, al no tener esa comunión, estoy totalmente inhabilitado, estoy totalmente discapacitado, inválido, no puedo moverme, no tengo fuerza, no puedo hacer absolutamente nada. Por lo tanto, ya estoy mal. Pero si además de que no tengo un tiempo de oración, de hablar con Dios, no tengo tampoco, no me alimento de su palabra, ya no solamente soy una persona inhabilitada, sino que también estoy muriendo poco a poco porque no me estoy alimentando. Entonces, esto es una comunicación recíproca, es una comunicación bilateral, o sea que yo hablo, yo le clamo al Señor, yo le llevo mis peticiones, pero al mismo tiempo Dios empieza a comunicarme, empieza a hablarme, empieza a transmitirme cuál es su voluntad agradable y perfecta para mi vida. Entonces, aquí ya encontramos que el pan nuestro, ¿cuál es el pan nuestro de cada día? ¿Cuál es ese lejem que Dios tiene para nosotros? Ese lejem que Dios tiene para nosotros es su palabra. Esa palabra que nos alimenta a nosotros día a día. Ese es el pan nuestro de cada día que el Señor nosotros debemos consumir, que debemos alimentarnos. Debemos tener todos los talmidim, todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo, al Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, como su Señor y Salvador, necesitamos tener un tiempo de meditación bíblica. Un tiempo de meditación bíblica. Recuerda que este es uno de los puntos que nosotros tocamos aquí antes de comenzar siempre, Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de las instrucciones de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo, no a algo, a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, esto es muy importante para nosotros poder tener claro que necesitamos ese lejen, necesitamos ese pan nuestro de cada día. Entonces, el pan que necesitamos, el lejen, jukeinu, tenlanu, yom yom. El pan que necesitamos, dánoslo día a día, yom yom. Entonces, ahora, ya que tenemos claro, cuál es el pan que nosotros necesitamos. Recuerda que el Señor nunca te va a dejar a ti sin alimento físico. Si tú has confiado en el Señor nunca te dejará sin alimento físico. Y esa pernazá, esa porción diaria, que el Señor te da, recuerda que te rendirá el doble si viene acompañado de la verajá. La pernazá rinde el doble con la verajá. El sustento diario rinde el doble con la bendición. Lo mismo, o sea, necesitamos el sustento físico, pero también el sustento espiritual. Ahora, el siguiente punto que vamos a ver, que está en el versículo 4, es Yueslach lanu ish joveteinu kis solechin geam anachnu lechol achayav lanu baltiveinu lidel nisayon kiim al seinu min hara. Aquí y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, encontramos aquí cómo el Señor nos enseña a, número uno, a dirigirnos a nuestro abacados, a Dios el Eterno, a dirigirnos a Él como nuestro Padre. Recuerda que nosotros sin el Hamashia, cuando estamos separados, que no tenemos Hamashia en nuestro corazón, no somos hijos de Dios, somos hijos de pecado y por lo tanto somos hijos del diablo. Pero una vez que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua HaMashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos inmediatamente de ser hijos de pecado, hijos del diablo, a ser hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:12 y lo que dicen muchas otras partes de la escritura. Somos hechos hijos de Dios por adopción. Pablo dice que somos adoptados como hijos suyos. Yahshua es el unigénito. Yahshua es el primogénito. Unigénito quiere decir que es único. Primogénito que quiere decir que es el primero entre muchos hermanos. Que una vez que nosotros lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, nos dio esa oportunidad de hacernos hijos de Dios y de esa manera el ser de ese modo nuestro hermano mayor. Ahora, el segundo punto, hemos dicho, entonces pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Entonces encontramos, tenemos que, podemos hablar al Padre, como decirle, Padre nuestro que estás en donde, en los Somayín, en los Basomayín, en los cielos. Allí en los Somayín Él está, o sea, Él es el que llena todo en todo. Dios está por sobre todas las cosas y Él llena todo. Él lo rodea todo. Por eso dice que me rodeaste. La Biblia dice que me has rodeado, has puesto sobre mí tu mano. Quiere decir que Él todo lo llena en todo. Entonces, Él es que estás en los Somayín. Luego, podemos entonces, nos comunicamos con Él como nuestro Padre, reconocemos que Él es el que está allí en el trono, el que todo lo llena en todo, está los allí, y que su nombre es Kadosh, su nombre es Santo, su Shem es Kadosh, Santo es su nombre y nosotros tenemos que reconocerlo. Hablábamos de que para salir un poquito de dudas de el nombre de Yahshua, el nombre de Hamashiach, que si es Jesucristo, que si es Yahshua, que si es Yoshua, que si es... hay una controversia, y quiero volverlo a tocar, hay una controversia en cuanto al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua Mashiach, porque muchos quieren ponerle el nombre que quieren, y que dicen no es que el nombre de Hamashiach es nombre que es sobre todo nombre, definitivamente, el nombre de Hamashiach es nombre sobre todo nombre, y ese nombre no lo tiene absolutamente nadie, nadie absolutamente sobre la faz de la tierra, porque es el nombre de Elohim, es el nombre de Hashem, es el nombre del Eterno, es el nombre de Dios, porque Yahshua o Jesús o Yahshua o Yeshua o como tú lo llames, este redentor que nació de una virgen, Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios es Hijo y sabemos que Dios es Espíritu Santo. O sea, Dios es Abba, Dios es Ben y Dios es Ruach HaKodesh. Eso, Él es Dios, es uno solo. No son tres dioses ni un Dios de tres cabezas, es una unidad. Él es la unidad de Dios, la unicidad de Dios, único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quiere decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Definitivamente no lo podemos dividir. Dios es uno que se nos ha manifestado a nosotros en la presencia, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Así como tú eres uno, espíritu, alma y cuerpo, pero uno solo, así el Elohim es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera que si el Ben Hashem, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, su nombre es Yahweh.
Él es Yahweh, el que fue, el que es y el que vendrá. No hay, aquí no hay sombra de variación, no hay sombra de duda. Nadie puede poner en duda que Yahshua es Yahweh, que Jesús es Yahweh. Entonces, el nombre de Yahshua, el nombre de Jesús es Yahweh, el gran yo soy, el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Es el nombre sobre todo nombre que a nadie, absolutamente nadie lo puede tener. Entonces ya tenemos claro que su nombre es santo y que solamente Él lo puede ver. Estamos pidiendo al Señor que venga, se haga su voluntad aquí en la tierra, que venga su reino, que su reino vuelva a quedar restablecido. Acuérdate que el reino de Dios estaba establecido cuando Él creó toda su creación y estableció al hombre sobre la tierra. El reino de Dios estaba establecido sobre la tierra. Sigue siendo el reino de Dios. El reino de Dios sigue siendo su reino, pero al darle el hombre autoridad a Satanás, el hombre se alejó de Dios y rechazó la soberanía de Dios. No quiere decir que Dios no siga siendo soberano, lo sigue siendo. Sigue siendo. El hecho de que yo no quiera que Dios sea mi rey y mi señor no quiere decir que Él no siga siendo soberano. Él seguirá siendo mi rey, mi señor, sea yo creyente, sea yo un discípulo, un talmidín, o sea yo un pagano. Lo que sea, si tú eres un pagano, si tú eres una persona que no crees en Dios o eres una persona que has rehusado la presencia de Dios, permíteme decirte que aunque tú no creas en Dios, que aunque tú no lo hayas recibido, aunque tú no lo aceptes, aunque tú no quieras aceptarlo, Dios seguirá siendo rey soberano y un día tú irás a la presencia de Dios nuestro Elohim y allí tendrás que rendirle cuentas, te guste o no te guste, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Definitivamente. O sea que eso está establecido. Él es santo. Nosotros ya tenemos los que hemos sido lavados con la sangre del cordero, con la dam de Yahshua, esa bendita dam, esa bendita sangre, ya tenemos entrada al lugar santísimo, ya podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre y podemos llamarle Padre porque hemos sido lavados en su sangre y le hemos recibido en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, de esta manera, ya lo vamos viendo, entonces el reino de Dios tiene que volverse a establecer, se establecerá definitivamente cuando Hamashiach regrese por segunda vez, tome primero su iglesia, regrese a reinar sobre la tierra por 1000 años y allí regirá las naciones con vara de hierro y las desmenuzará como vasija de alfarero. Que quiere decir que reinará con justicia. Luego, estamos aquí hablando entonces, ya lo hemos dicho, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, su nombre es santo. Y luego, también entonces recuerda que necesitamos de el pan nuestro, de ese lejen, jukeinu, ten, lanu, yom, yom, o sea, ese pan nuestro que Él nos debe, diario, el pan que necesitamos dárnoslo día a día. Y ya entonces el tercero, el cuarto punto, recuerda de perdona nuestros pecados. Yuasla lanu is joveteinu, kisolehim geam anachnu lejor ha hay ya. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Estamos pidiendo, si yo quiero que Elohim, que Dios perdone mi pecado, que perdone mi falta, yo debo aprender a perdonar a mi hermano su falta. Cuando él me falte, cuando él falte contra mí, yo debo perdonarle. Y cuando hablamos de perdonar es no recordarle a él su pecado. Puede ser que te venga a la memoria, pero no tienes por qué recordárselo, no tienes por qué refregárselo en la cara para que el Señor no te traiga a tu memoria tu pecado, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Y luego dice, y no nos metas en tentación. La tentación vendrá. Dice que somos tentados, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios que junto con la tentación nos dará la salida. Y por último, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de Satanás. Es lo que nosotros necesitamos como talmidín del Señor, necesitamos esperar en Él, necesitamos recordar esa oración de lo que el Señor nos ha dado. Recuerda
Tenemos que tener una comunicación constante con Dios. Habla con Él en oración, háblale, llévale tus quejas, llévale tus alegrías, llévale tus necesidades, llévale todo tu problema al Señor. Recuerda que Él te va a escuchar. Y segundo, empieza a escuchar la voz de Dios. Dios te va a estar hablando, Dios te está ministrando, Dios te está enseñando, Dios te está recordando cuál es la voluntad de Él agradable y perfecta para tu vida a través de su palabra. Y no olvidemos perdonar a nuestro prójimo como para que el Señor nos perdone a nosotros, que el Señor no nos permita caer en tentación y que Él sea librándonos del mal. ¿Cómo? Entonces, lo único que te puedo decir es la única forma en que tú puedas tener victoria en tu vida espiritual es a través de Hamashia, a través de la oración, recibiendo al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si ya lo tienes, poner en práctica este mensaje, es lo que el Señor te dice en su palabra, no lo que yo enseño, lo que el Señor te dice en Lucas 11, del 1 al 4, y seguir con Él. Si tú no le has entregado tu vida al Señor y no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, yo quiero decirte que es el día aceptable, es la hora de salvación. El Señor te está llamando a que entregues su vida. Quizás mañana no venga para ti y no sé a dónde vas a pasar la eternidad. Si tú no sabes a dónde va a pasar la eternidad, pero quieres tener una eternidad con Dios, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, que te arrepientas, que hagas teshuvá, vuelvas tus ojos al Señor y que te arrepientas para que el Señor cambie tu vida. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Recuerda, Romanos 10, 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres entregarle tu vida, solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe, como la que yo te voy a proponer en este momento. Solamente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre en mi corazón para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esa, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu manera de vivir. Él ha hecho de ti una nueva criatura. Solamente 13 recomendaciones que quiero darte antes de terminar. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus necesidades y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu petición y darte una respuesta. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje, el evangelio del reino del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva eficaz, la de Barra Hachén desde Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra viva eficaz, la de Barra Hachén desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.